Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, en la que quiero compartir con usted un complemento a lo que hemos estado platicando acerca de cómo en los últimos 500 años, decíamos, empezamos a pensar distinto y esto nos ha permitido vivir mejor en muchos sentidos. Este proceso creo que debemos fecharlo, insisto, hace 500 años y en mi opinión lo que permite que este proceso se acelere, no es el origen, pero es el gran potenciador del proceso, es la aparición de la imprenta, porque esto permite la difusión de conocimientos, la recuperación de muchas ideas que se habían quedado perdidas en libros escritos a mano, que andaban pues a veces en monasterios, a veces tirados por ahí, y que empezaron a circular nuevamente, y la abundancia de ideas, el orden al que obligaba la imprenta, la letra impresa, permite paulatinamente ir construyendo explicaciones del mundo que ya no dependan tanto de creencias religiosas, las que sean, sino de intentar conseguir una explicación que pueda uno demostrar que es cierta o eventualmente que no se pueda demostrar que es falsa, que son los dos mecanismos que hemos comentado acerca de cómo construimos conocimiento. Esto se va a ir traduciendo en un mayor control sobre la naturaleza, la generación, desarrollo de tecnología que nos va a permitir cada vez producir más. Sin embargo, lo que está detrás de este avance tecnológico es precisamente el pensar distinto. Eh, Muchas de las cosas que llamamos parte de la revolución industrial, eran conocidas 2000 años antes, pero no había el soporte intelectual para que esto se convirtiera en una industria autosuficiente y que fuera impulsando al resto de la actividad económica. Entonces, este cambio de mentalidad me parece que es muy importante. Eh, Muchas personas asocian el éxito de Occidente a su capacidad de conquistar otras regiones del mundo, colonizarlas y saquearlas. Se llega incluso a decir que si no hubiera sido por la colonización, Europa nunca hubiera desarrollado la riqueza que alcanzó. Esto no se puede demostrar con números, ¿eh? Es una creencia. Cuando uno se va a las cifras y trata uno de medir cuál es el impacto real de las colonias, el resultado es bastante pequeño. En algunos casos, la metrópoli, vamos a decirle así, o metrópolis, pierde al tener colonias. En otros casos gana un poco. Indudablemente la relación entre la metrópolis y las colonias es de abuso y va en contra de este argumento que hemos estado sosteniendo de que es la igualdad en dignidad lo que pues, nos permite avanzar. Pero entre la colonia y la metrópolis no había igualdad y había abusos y todo lo que usted quiera, pero de ahí no se generó la riqueza. Hay mucha bibliografía al respecto, yo solo sugeriría dos libros, uno que forma parte de la trilogía burguesa que escribió Deirdre McCloskey, el que se llama Virtudes Burguesas, existe traducción del Fondo de Cultura en español, en donde va analizando todas las explicaciones que se han argumentado para el crecimiento de Europa y las va destruyendo para decir, pues miren, la única explicación de verdad es este cambio de mentalidad. Eh, no es un libro académico, es un libro más de divulgación, pero le recomiendo un segundo libro del cual sí no hay traducción al español, que es How the World Became Rich, de un par de profesores, Gerd Rubin y Mark Koyama.
En este libro sí hay muchísimos datos y muchísimo análisis confirmando esta idea de que es el cambio de mentalidad el que permite el crecimiento de la riqueza. Nuevamente, son 500 años y no es un proceso que podamos decir que ha terminado. No espere usted encontrar en el siglo XVI igualdad entre los seres humanos ni crecimiento económico acelerado. No lo hay. No lo va a encontrar tampoco en el siglo XVIII, pero ya va a empezar a encontrar más señales de igualdad. Y para el siglo XIX, en los países europeos, el tema de la igualdad en dignidad ya está muy avanzado. Todavía no se incorpora a las mujeres, hay que esperar hasta el siglo XX para eso. Entonces, es un proceso, no es una cosa que de un día para otro cambie. Pero es esta forma de pensar distinta la que nos va a permitir avanzar mucho. ¿Por qué ocurre esto? Yo he utilizado, y ya lo hemos platicado aquí, como explicación de esto, el equilibrio entre las tres fuentes de poder. Hay solo tres fuentes de poder, tres formas de lograr que alguien haga algo que no quería hacer. Lo puede uno lograr a golpes, ese es el poder coercitivo, es el poder que tienen los gobiernos, los estados. Lo puede uno lograr con cuentos, ese es el poder persuasivo. Y lo puede uno lograr intercambiando recursos, ese es el poder económico. Esta última fuente de poder, al permitirnos intercambiar recursos de manera más o menos libre, va a generar riqueza. La riqueza se genera en el intercambio. Cuando alguien compra, obtiene algo que para él vale más que el dinero que está pagando, si no, no lo compraría. Y el que vende va a obtener más dinero de lo que para él vale lo que está vendiendo, si no, no lo vendería. Los dos acaban ganando. Se necesita para eso que el mercado pueda funcionar más o menos en libertad. Esto no significa que no haya reglas. No puede existir un mercado funcional si detrás no hay un Estado que garantice que las negociaciones y los intercambios van a seguir ciertas reglas en donde todos sabemos quién es dueño de qué cosa y cuando hay un conflicto entre compradores y vendedores hay una forma civilizada de resolverlo. Entonces, vamos a ver en la historia, por ejemplo, que cuando un imperio se logra instalar en un territorio amplio, eso favorece el comercio y va a empezar a moverse la gente a vender, pues, porque hay garantía de que si tú sales de Samarcanda y vas hasta Pekín, en el camino no te van a matar, ¿no? Esto reduce los costos, permite el comercio, genera riqueza, toda la estabilidad ayuda en general a que las cosas funcionen mejor. Pero la clave, insisto, es este equilibrio entre las tres fuentes de poder. Tradicionalmente en la historia humana, esta fuente económica del poder no tenía mucho éxito. Quienes tenían éxito eran los que tenían las armas y los que tenían los cuentos, que normalmente funcionaban asociados. Los que traían los cuentos legitimaban a quien traía las armas y a cambio, entre los dos saqueaban al resto y obtenían todos los recursos que producían los demás y se los comían ellos. Y por eso hacían, pues, no sé, grandes templos y grandes palacios y vivían bien. La ruptura que se logra en el siglo XVI, más o menos, tiene que ver con esto. De pronto, quienes tenían los cuentos y que tenían el poder, no pueden detener el crecimiento de quienes generan riqueza por sí mismos y que no están dispuestos a entregárselas así nomás. eh, es el momento en el cual empezamos a tener un comercio a través del mundo, a través de los mares, gracias originalmente a portugueses y españoles, y esto permite pues, grandes fortunas alrededor de este comercio que el Estado trata de capturar. Es lo que hacía en España, ¿no? Acuérdense, España se va fundando durante el siglo XVI, pero en ese periodo el Estado español, la corona, intenta pues quedarse con todo lo que se mueve, que no se lo lleven los demás. No, no lo logra por completo y empiezan a generarse riquezas más
autónomas, digámoslo así. Pero esto es evidente y claro en Países Bajos, en el siglo XVII. Ahí es donde surgen estas compañías originales, la Compañía de las Indias Orientales y la Compañía de las Indias Occidentales. Las dos surgen ahí en Países Bajos para generar la riqueza y quedársela a ellos y que no se la entregaran al monarca así nada más. Eh, Simultáneamente se construye esta bolsa de valores, aprovechando que estas compañías son compañías por acciones, en donde los ciudadanos de los Países Bajos pueden meter su lana y puede empezar a darse una generación de riqueza que, insisto, ya no se queda en manos ni de los que tienen el poder coercitivo, ni de los que tienen el poder persuasivo. Y esto los hace muy ricos. Y esa riqueza es la que van a aprender los demás. La aprenden primero los británicos y después paulatinamente se extiende al resto de Europa. Y esto va a dar una dinámica económica que hace a Europa el continente más rico. Sí, sin duda aprovechan que tienen el control del mar para pues, ir a traer las especias de Asia o para tratar de llevarse oro y plata de América. Se llevaron un montón, en realidad no se llevaron tanto como uno piensa cuando ya se revisan los datos. Eh, lo que España extrae de América Latina es considerablemente menos de lo que saqueaban los holandeses en Indonesia, por ejemplo, ¿no? En términos comparativos relativos al tamaño de las economías. Esa es en parte la razón por la cual durante el siglo XVII y XVIII la parte más rica de la monarquía española no es Castilla, es Nueva España. Eh, Así que saquear, saquear, no. A lo mejor nos saqueamos entre nosotros, eso sí. Es decir, quienes aquí tenían la posibilidad de hacerse ricos, pues trataban de que los demás no pudieran hacerlo. Y entonces al interior de Nueva España podíamos tener personas que trataban de controlar el poder coercitivo y el poder persuasivo para evitar que hubiera alternativas económicas y ellos perdieran su riqueza. Una especie de lo que después se va a llamar crony capitalism, que me parece empieza a surgir en esa época, esta asociación entre los que traen lana, los que tienen el poder y los que traen el cuento, para pues no compartir con los demás. ¿Y cómo lo logras? Pues cerrando el mercado para que nada más estén los que estaban desde el principio. Y esas son las organizaciones que se construyen en Nueva España para evitar la llegada de otros y que se puedan hacer ricos. Y entonces, para lograrlo, pues tienes que diferenciar a unos de otros, es decir, no todos somos iguales. Eh, entonces, vea usted cómo mientras en Europa esto va avanzando, esta igualdad en dignidad, no avanza perfectamente, no lo hace rápido, pero va avanzando. De este lado del mundo, la dinámica pues es más lenta, se mueve menos, porque quienes tienen el poder aquí no lo quieren compartir y no existe esta dinámica interna que los obligue a hacerlo, como sí existió en Europa. Entonces ya son dinámicas diferentes, que voy a hacer demasiado esquemático. Si lo extiende uno hasta el día de hoy, ayuda un poco más a entender nuestra diferencia en América Latina con el resto de Occidente. Y es que no somos exactamente Occidente. Le comento esto porque le había platicado, estaba escribiendo un libro, ya lo escribí, está en manos de la editorial. eh, la idea es que se publique en septiembre, tal vez octubre, y es un libro acerca de México, de cómo se hizo este país, empezando con el encuentro entre Cortés y Moctezuma, y luego continuando siglo a siglo el desarrollo de Nueva España y después México, contrapuesto en cada siglo con lo que está ocurriendo en nuestro entorno más importante. Primero, obviamente, España, después
va a empezar a participar Países Bajos y luego Francia y luego Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos. Y haciendo esto, trato de llegar al día de hoy para entender qué nos pasa. Eh, un libro muy breve, por lo tanto muy denso, muy condensado, que pensaba yo que convendría platicarlo con ustedes si les interesa ahora que salga, es decir, esperarnos septiembre, octubre, que lo puedan conseguir ustedes, le echen una leidita a ver si les gusta. Y entonces en noviembre, que tengamos varias sesiones aquí de largo aliento, en donde podamos platicar acerca del libro para tratar de facilitar un poco la lectura y para que usted me ayude a ver pues en qué cosas estoy equivocado o qué cosa pude haber profundizado más, etcétera. Y va un poco en la lógica de lo que estábamos hablando ahorita, por qué somos distintos y no somos exactamente igual de occidentales que otros. Qué cosa nos falta o a lo mejor en realidad estamos mejor nosotros y ellos no. Acuérdense que nosotros tenemos una relación humana pues significativamente mejor que la que encuentra uno en los países de arriba del río Rin. Pero a cambio pues generamos menos riqueza y además tenemos varias cosas de desigualdades que no son fáciles de defender, ¿no? Entonces, pues es una idea que le propongo. Ahora que salga el libro, el título todavía no está claro, por eso no se lo digo. Una vez que salga el libro, le propongo que hagamos eso durante el mes de noviembre para ir aplicando lo que hemos hablado aquí durante tanto tiempo. Eh, Estas distintas hipótesis sobre las creencias, sobre su efecto en la forma como se construye la sociedad, el impacto de los medios de comunicación, las relaciones de poder, todo lo que hemos platicado, aplicado al caso de México, en toda su historia. Empiezo, insisto, con la llegada de Cortés. Me refiero algo a las culturas previas, pero no es un libro sobre las civilizaciones prehispánicas, no, no es sobre eso. Me refiero a eso para entender este encuentro, que es el encuentro más interesante que ha habido, en mi opinión, en la historia humana. Se encuentran dos culturas que están lejísimos una de la otra. No hay ningún otro momento en la que eso ocurra. Uno podría pensar que a lo mejor Perú sería un caso similar, no lo es, y en el libro explico por qué, pero no hay otro, en donde vea usted estas dos cosas tan diferentes que se encuentran y bueno, eso está ahí en el libro y lo vamos a platicar. Me regreso a donde estaba yo. Esta capacidad de controlar al poder coercitivo y el poder persuasivo para facilitar el crecimiento del poder económico está en el origen de la inmensa creación de riqueza que se genera en los últimos 500 años, esencialmente en Europa y no en toda Europa. Es algo que ocurre fundamentalmente en una especie de V inversa, un poquito chuequita, que va del norte de Italia, todo ese caminito derecho hasta Países Bajos, y de ahí de Países Bajos hacia Reino Unido. Y no todo Reino Unido, sino la parte de abajo más bien hacia Londres y la parte sur. Ese cachito es el gran generador de riqueza. De ahí van a empezar a crecer los demás, pero tardan, ¿eh? Y tardan porque para lograrlo tienes que controlar al poder coercitivo y al poder persuasivo. Y eso pues no está sencillo. Y de hecho quien va a darle un empujón a esto para que efectivamente ocurra es el tal Napoleón, que tiene un montón de defectos seguramente, pero esa cosa sí sirvió. Eh, Fingiendo que defendía la Revolución Francesa, órale, güey, vámonos a arrasar toda Europa para imponerles una visión más liberal y sí destruyó el poder de las monarquías, obligando a que se tuviera que construir una sociedad un poquito distinta, en donde el poder coercitivo empezó a ser más chiquito, el poder persuasivo también, y se liberaron las fuerzas económicas. De eso seguiremos platicando en próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue
fuera de la caja.